Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Dax, Andrea, Jorge, Alexis y Arnold, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma: suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. No sé si fue por andar de metiche o por quedarme solo en la madrugada, pero desde esa noche no he podido dormir en paz. Así empieza lo que te quiero contar. Esto me pasó hace apenas un par de años, cuando me fui a trabajar a una gasolinera de esas que están en medio de la carretera. Ya sabes, donde no hay ni rancho cerca, solo monte y uno que otro tráiler pasando cada hora. Está en medio de la nada, en una carretera federal del norte del país, para que te des una idea. No quiero decir nombres porque me daría problemas con los que aún están ahí trabajando, pero te juro que no estoy inventando nada. En ese entonces tenía 21 años y necesitaba dinero. Un compa mío, al que le decíamos el Flaco, me recomendó con su patrón. Me dijo que estaba buena la paga, que dejaban buenas propinas, sobre todo los traileros que pasaban seguido. Entonces pensé, ¿qué tanto puede pasar en una gasolinera? Nomás despachas, cobras y ya. No me imaginaba lo que venía. El primer mes estuvo tranquilo. Me tocaban turnos mixtos, unos días en la mañana, otros en la tarde. Los clientes llegaban en bola y la mayoría dejaban que sus 10, 20 pesitos extras por no hacerlos esperar tanto. Algunos me aventaban hasta 50 o 100 cuando les limpiaba el parabrisas, según qué tan buena onda anduvieran. Me empecé a emocionar. Estaba ganando más ahí que en cualquier otro jale que hubiera tenido. Pero todo cambió cuando el patrón me dijo que me tocaría quedarme unas semanas en el turno nocturno. El Flaco ya se había salido porque se fue a chambear con un pariente a Estados Unidos, así que ya no me tocaba andar con él. Me iba a quedar solo con otro señor ya grande, Don Beto. Al principio no me preocupó. Pensé que estaría más tranquilo por la noche, y lo fue, pero no en el buen sentido. El primer detalle raro fue una madrugada que estaba limpiando los baños. Me quedé solo en la tiendita que tienen al lado del despacho de gasolina, y como ya no había clientes, pues me puse a barrer y trapear para matar el tiempo. Estando ahí, escuché clarito como una moneda caía al piso. Ya sabes, como ese sonido metálico seco, pero no había nadie. Me asomé por el cristal que da las bombas y todo estaba vacío, silencio total, nada más el viento moviendo los arbustos. Pensé que quizás se había caído alguna de las monedas que yo traía en la bolsa del pantalón, pero al revisar, todas estaban ahí. Sentí un escalofrío, pero no le di importancia. Me quise hacer el fuerte. Una semana después me mandaron a limpiar la oficina porque el patrón iba a llegar al día siguiente. Era la primera vez que me daban acceso a las oficinas, porque usualmente esa puerta estaba cerrada con llave. Don Beto me pasó la llave y me dijo que nomás sacudiera los escritorios y le diera una pasada con el trapeador rápido. Desde que abrí la puerta sentí un calor raro, como un bochorno, aunque afuera estaba helando. Y lo primero que vi fue un altar, pero uno bien armado. No era uno simple con una veladora y un cuadro, no, era un altar de la Santa Muerte, de tamaño grande, con velas grandes, botellas con líquidos raros, monedas y hasta lo que parecía huesos de algún animal. Incluso hasta tenía un cráneo pequeño y unos frascos con lo que juraría que eran como uñas. No supe qué hacer, se me heló la sangre. Cerré la puerta de la impresión, medio barrí y me salí lo más rápido que pude. No le quise decir nada a Don Beto. Pensé que quizás era algo personal, de fe, y no me quería meter en problemas por eso. Pero desde esa noche las cosas se pusieron peor. Empecé a notar que en la madrugada llegaban carros que no hacían ruido. No sé si me explico. De repente volteaba y había ya un coche estacionado, cuando segundo antes no se veía nada en la carretera. No escuchaba el motor llegando, no veía las luces, ni siquiera el reflejo de los faros. Simplemente era como si de la nada aparecieran ahí. Algunos de esos clientes eran extraños. Me hablaban sin verme a los ojos, con una voz bajita, como de garganta cerrada, y siempre pagaban con el cambio exacto, ni una moneda de más ni menos. Otros me miraban raro, o se quedaban viéndome mientras llenaba el tanque, como si supieran algo de mí que yo no. Nunca decían nada fuera de lo normal, pero el ambiente era denso, incómodo, como si todo el aire se hiciera pesado cuando estaban ahí. Una madrugada alrededor de las 3 se fue la luz. Esto es raro, porque de hecho tenemos una planta de respaldo. Lo más espeluznante fue que los relojes digitales que había y mi propio teléfono se detuvieron, y todos marcaron las 3:17 y ya de ahí no avanzaron. Estuve como 20 minutos en completo silencio, con la linterna del celular prendida para sentirme un poco mejor, y en ese tiempo pude escuchar cómo alguien caminaba por la parte trasera de la gasolinera, pero cuando salí a dar una vuelta para ver si había un animal y correrlo, no había nada.
Desde entonces, cada madrugada pasaba algo. Sombras por los vidrios, murmullos entre los estantes, cosas que se caían solas. Un bote de aceite rodó solo del estante una vez y cuando fui a recogerlo, lo sentí caliente, como si hubiera estado al fuego, y pues nadie lo había tocado. Otro día un cliente me preguntó que si el señor de las tinieblas seguía atendiendo. Yo no supe qué hacer y simplemente lo miré raro y se fue. La gota que derramó el vaso fue un día que encontré la libreta de registros del patrón. Era un cuaderno viejo, escondido en un cajón que parecía no usarse. Lo abrí por pura curiosidad y empecé a leer. Ahí no había cuentas ni facturas, había nombres, fechas y al lado de cada nombre, una palabra escrita con rojo. Ofrecido. Uno de los nombres me sonaba. Era un señor que había desaparecido unos meses antes. Salían las noticias locales del pueblo, porque su camioneta parecía abandonada en una brecha, pero de él no se supo nada. El nombre estaba ahí, ofrecido. Se supuso que tal vez había sido la maña, es decir, la mafia local, pero ahora todo estaba tomando sentido. Ahí fue donde me cayó el 20. Todo ese éxito, toda la clientela que llegaba como si algo los jalara, las propinas, incluso los coches que aparecían sin ruido, todo estaba conectado con ese altar. Era una clase de pacto. El patrón había hecho un trato con algo que no era de este mundo. A cambio de sacrificios, se le llenaba el changarro. Cerré la libreta con un temblor en las manos, la guardé de nuevo y salí de la oficina. Pero esa noche alguien me estaba esperando afuera y no era un cliente. Era una silueta, no tenía rostro, alta, flaca, vestida con ropa negra. Estaba justo al lado de una bomba. No se movía, no respiraba, solo me observaba. Yo sé que muchos no me van a creer, pero te juro por lo más sagrado que esa madrugada escuché como esa cosa estaba respirando como si estuviera detrás de mí. Y no era el viento, no era ningún animal. Era una respiración fuerte, pesada, como la de un perro grande, pero con ese tono gutural que sientes cuando alguien o algo está demasiado cerca. Volté con el corazón en la garganta, pero no vi nada. De repente, en un parpadeo, ya había desaparecido esa sombra. Sentía que ahora me estaba acechando y que estaba en cualquier rincón oscuro de la tienda. Agarré la escoba que traía, nomás por tener algo en las manos, y me fui recorriendo hacia la tiendita. En ese momento, la luz había vuelto. Me acerqué pensando que tal vez era un error eléctrico, aunque por dentro yo sabía que había algo extraño, porque mientras más me acercaba, más sentía ese hormigueo en la nuca, como cuando sabes que alguien te está observando. Cuando llegué al surtidor para checar, el marcador seguía avanzando, como si alguien estuviera cargando gasolina. Se escuchaba la bomba funcionando y la manguera vibrando, pero no había ningún carro, nada. El aparato solo estaba llenando quién sabe qué, pero lo más extraño es que la manguera seguía en su lugar, pero los números se habían vuelto locos. Y ahí fue que lo vi, el charco. Justo al lado del surtidor había un charco enorme de algo espeso y oscuro, y olía a sangre. Me agaché a verlo pensando que era la gasolina, y cuando me agaché me di cuenta de que no lo era. Era sangre, con coágulos y tibia todavía. Hasta la respiración se me cortó. Me paré de golpe, giré y lo vi. Era el patrón, pero no como lo veía durante el día. Estaba parado en la entrada de su oficina, pero traía otra ropa, como si fuera una especie de túnica vieja. La cara, no sé cómo describirla, pero no era de él. Su expresión estaba vacía, con una sonrisa rara, como de alguien que ya no está del todo vivo. Traía un puro encendido en la mano, y desde ahí juraría que me estaba viendo fijamente sin pestañear. Corrí como loco al otro extremo del lugar, sin saber qué hacer. Me encerré en el baño del personal y me puse a llorar como un niño. No te miento, pero lo peor fue que, entre el silencio de la madrugada, empecé a escuchar como si alguien o algo estuviera arrastrando los pies por fuera. Pasos lentos, arrastrados, con pausas, como si supieran que yo estaba allá adentro, escondido y con miedo. Y entonces empezaron a golpear la puerta, pero no fuerte, no como si quisieran tirarla abajo. Eran como golpes lentos, como de alguien tocando con la yema de los dedos. Pasaron minutos eternos. Yo ya me había orinado incluso encima, literal. Me dolía el pecho de tanto contener la respiración. Me tapé los oídos y comencé a rezar lo único que me sabía, lo que sea, cualquier oración. No sabía ni a qué Dios pedirle ayuda. Y luego hubo un silencio sepulcral, como si todo se hubiera apagado. Salí casi que gateando. No quería mirar a ningún lado. Quería evitar que esa cosa me viera a mí. Caminé hasta la tiendita y me encerré con la llave. No volví a salir de ahí hasta que llegó el relevo a las 6. Me vieron la cara y de volada supieron que algo me había pasado. Uno de los compañeros, uno que llevaba mucho tiempo ahí, se me acercó y me dijo: «Ya viste lo que no debías, ¿verdad?». Ese mismo día fui con el patrón a renunciar.
No me dejó hablar, solo me miró, sonrió y me dijo: gracias por aguantar, chamaco, te irá bien. Me dio un sobre con más dinero del que ganaba en un mes y yo, pues no tuve el valor de confrontarlo para decirle que qué diablos estaba haciendo esa noche. Solo tomé el dinero y me di media vuelta y me fui. Días después quise hablarle a mi compa, el flaco, el que me recomendó el trabajo, pero ya no me contestó. Traté de hablar con su mamá y decirle que lo estaba buscando, que no me contestaba las llamadas. Yo ya sabía que estaba en el gabacho, pero aún así pensé que igual le había cambiado de número o algo así por el estilo. Pero su mamá me dijo que no, que simplemente estaba ahí trabajando y que tal vez después contestaba. Yo intenté seguir insistiendo marcándole, pero por alguna razón no me contestaba y parecía ser que me había bloqueado del WhatsApp porque los mensajes no le llegaban. No sé si le habrá pasado algo o no, pero de lo que estoy seguro es que no quería hablar conmigo. Hace poco supe que la gasolinera cerró. Dicen que por temas administrativos, pero la neta yo creo que ya nadie quiso seguir con el turno nocturno. A lo mejor y se dieron cuenta de lo que estaban haciendo y les empezaron a pasar cosas, o las desapariciones continuaron con los empleados. Sea como sea, yo me alegro de no volver a tener que trabajar en ese lugar, porque uno nunca sabe las mañas que tenga tu patrón. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Yo no soy de los que creen en cosas raras, ¿sabes? Crecí en un rancho donde las historias de brujas y espantos eran parte del pan de cada día, pero yo siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños. Lo que me pasó en esa gasolinera cambió mi manera de ver el mundo, y desde entonces no he podido dormir igual. Tenía apenas unos 18 años cuando agarré ese trabajo. Fue por necesidad, como la mayoría de nosotros comprenderá. Acababa de salirme de una empresa donde me traían de cargador y me explotaban bien feo. Un compa del barrio me dijo que conocía al encargado de una gasolinera que estaba como a 1 hora de la ciudad y que andaban buscando a alguien para el turno de la noche. Me dijo que no era tanto trabajo, que solo llegaban carros de repente y tenía que cargarles la gasolina y era todo. Incluso hasta te daban propinas a veces, y que incluso entre los mismos empleados se turnaban y se iban a dormir pequeñas siestas de 30 minutos, 1 hora. Yo lo vi muy favorable, la verdad. Acepté sin pensarlo. Cuando llegué por primera vez, lo primero que noté fue lo sola que estaba esa maldita gasolinera. Estaba a la orillita de una carretera federal, como agarrando camino, rodeado de puro monte por un lado y unas vías del tren por el otro. No había casas cerca, lo más cercano estaba como a 10 minutos. De día no se notaba tanto, pero de noche era como estar en medio de la nada. Éramos 2 por turno, uno que atendía los carros y otro que estaba limpiando y era de apoyo. Revisaba, ayudaba con lo que fuera referente. Yo empecé como auxiliar, aprendiendo a llenar los tanques de gasolina y cobrar ahí mismo, directo al cliente, como se hace por acá. A la semana ya le había agarrado el rollo y me dejaron solo con un compañero que tenía más tiempo ahí. La capacitación fue rápida, pero hubo algo que me llamó la atención desde el primer día. El encargado, un señor moreno medio seco, me dio un recorrido por las instalaciones. Me mostró dónde estaban los extinguidores, la oficina, la caja, el baño, una pequeña bodeguita donde guardaban los aceites y líquidos para carros. Pero cuando pasamos por el fondo de la gasolinera, había una puertita vieja de lámina, medio oxidada. Se detuvo y me dijo muy serio: oye, esa puerta no se abre, no te acerques ahí por nada del mundo. ¿Quedó claro? Pensé que tal vez estaba bromeando, pero no lo dijo con risa. Me quedé viéndolo y solo asentí. No pregunté nada porque vi que no tenía ganas de explicarme. De todos modos, pensé que tal vez era un cuartito viejo con cosas inservibles donde arrumbaban las cosas, o tal vez el patrón lo usaba como bodeguita personal para sus propias cosas. La verdad, hasta pensé que seguramente debería oler ahí horrible, porque escuché como ruidos, como moviéndose adentro. Pensé que tal vez eran ratas o cucarachas, y tal vez por eso decían que no me acercara. No sé, la verdad es que no quise indagar mucho. Pasaron las semanas y todo iba bien. Mi compañero de turno era un tipo tranquilo. Le decían el güero. Era medio callado, pero buena onda. Siempre traía sus audífonos y casi nunca hablaba de más. Una noche, entre plática y plática, le pregunté de broma qué era lo que había en esa bodega del fondo, y rápidamente le cambió la cara por completo. Solo me volteó a ver y se quitó los audífonos cuando se lo dije y me dijo: güey, no abras esa puerta, no preguntes nada, neta, no te metas en pedos. Al principio me dio risa porque puso una cara muy seria, pero al mismo tiempo me incomodó. La forma en que lo dijo no fue jugando, fue como con miedo, como si en verdad supiera algo que yo no. Pasaron unos días y todo seguía más o menos normal, hasta que una noche el güero no llegó. Me avisaron como a las 8 que iba a faltar por una urgencia familiar.
así que me iba a tocar cubrir toda la noche a mí solo. No me molestó, porque él había agarrado la onda a todo. Ya llevaba un ratito trabajando y pues nada se me dificultaba. De todos modos, en la madrugada no es como que pase muchísima gente. Después de las 2 de la mañana era muy raro que cayera alguien, salvo uno que otro trailero o un borracho perdido. Esa noche hacía un frío raro, seco, como si el viento no corriera pero el aire se metiera en los huesos. Me puse mi sudadera y me acomodé en una silla cerca de la bomba principal, con mi termo de café, a esperar a que se fuera la madrugada. Eran como las 2 cuando empezó lo raro. Primero fue el olor. No sé cómo describirlo. Era como azufre o algo podrido. No a basura, ni a drenaje. Era diferente. Algo que te daba náuseas y al mismo tiempo te ponía los pelos de punta. Salí con la linterna de mi celular a revisar si no había ningún animal muerto por ahí, pero no vi nada. El olor parecía provenir del fondo, de la puerta esa que me dijeron que no abriera. Me acerqué despacito, tratando de no hacer mucho ruido. No sé por qué, pero sentía que si alguien me escuchaba, iba a meterme en problemas, aunque estuviera completamente solo. Al llegar, me quedé parado frente a la puerta. No se veía nada raro, pero el olor sí salía de ahí, estaba seguro. Me regresé a mi lugar, saciando un poquito mi curiosidad, pero no pude quitarme esa sensación de encima. Cada tanto escuchaba como si alguien caminara entre los matorrales, pero no era como un animal. Se escuchaban como pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara con los pies descalzos sobre la tierra y piedras. Incluso creía escuchar una especie de quejido bajito, como si alguien estuviera sufriendo o gimiendo. No quise moverme más. Me senté con la espalda pegada a la pared. Me encendí un cigarrillo y, aunque yo sé que no debía fumar ahí, me quedé con la mirada fija en la bodega. La verdad es que el estrés y el miedo me estaban empezando a carcomer. A las 4 de la madrugada, los sonidos ya eran más constantes. El olor ya se había vuelto insoportable. Aunque prácticamente estábamos al aire libre, era como si no pudiera quitarme ese olor de la nariz. Y una parte de mí me decía que me largara de ahí, pero otra era como, no sé, era como si algo me jalara, como si una parte de mí quisiera saber qué había allá adentro. Y fue entonces que vi una luz. Sí, una luz, desde la rendija de abajo de la puerta, como si alguien hubiera encendido una bombilla o una veladora, pero no sé, lo que fuera, hasta un celular si quieres, pero había luz por debajo de la puerta. Lo curioso es que la puerta seguía con candado, pero se veía clarito cómo se colaba la luz. Y entonces escuché un golpe seco del otro lado. Yo sé que debí haberme quedado quieto, pero ya estaba al borde del colapso. Fui por un tubo que usábamos para ajustar las llantas y me acerqué. Le di un empujón a la puerta, pero no se dio. Claro, tenía el candado y estaba cerrada con llave. Le di otro más fuerte y nada. Entonces algo dentro de mí se tronó. No sé si fue la desesperación, la ansiedad o la misma curiosidad maldita. Tomé vuelo y me azoté contra la puerta con el hombro. Sentí el crujido del metal oxidado y cómo tronó la puerta. Lo hice un par de veces, 2, 3, hasta que la chapa se venció y la puerta se abrió de golpe, chillando como si se quejara. Lo que vi dentro me dejó helado. Dentro de ese lugar había una clase de altar, pero no era como cualquier altar que hayas visto de brujería. No, tenía animales muertos, incluso algunos en descomposición, huesos, un pentagrama invertido pintado en el piso, así como grandes estatuas de cosas que no sabría qué decirte. No eran de la Santa Muerte. Hay algo que le llaman Baphomet, no sé si sea eso o era otra criatura, pero era algo realmente aterrador, lo cual ni siquiera recuerdo bien porque en cuanto lo vi decidí salir corriendo, porque no vi a nadie adentro, pero el terror fue indescriptible. Imagínate solo la escena. Entras a un lugar donde huele algo totalmente raro y ves una bombilla y lo que te encuentras adentro es eso. Eso le pone los pelos de punta a cualquiera. Así que rápidamente salí corriendo y me metí a la pequeña oficina. Me encerré. Lo peor fue cuando escuché pasos, no afuera, sino dentro. Pasos lentos que crujían al piso como si lo pisara algo muy pesado. Algo que respiraba fuerte, como un animal lastimado, como si arrastrara un costal por el suelo. Yo lloraba, no sabía qué hacer. No podía ni siquiera darme el lujo de hacer tanto ruido al gemir. Solo cerré los ojos, apreté los dientes y me quedé ahí, esperando que esa cosa me atrapara y fuera mi final. Sentía que algo me estaba oliendo, como si estuviera a centímetros de mi cara. No sé en qué momento me desmayé, pero cuando abrí los ojos ya era de día. Las luces seguían prendidas, no había rastros de nada. Salí esa mañana como si nada. Mi patrón llegó como siempre. Me saludó como si todo estuviera normal.
Yo no le dije nada, ni lo de la puerta, ni de lo que había dentro del pentagrama, ni los pasos que escuché, nada. Pero él sí me dijo algo. Me miró a los ojos, sonrió y dijo: «Entraes a la bodega, ¿verdad? No debiste haber hecho eso». En ese momento se me cayó el alma. No me lo dijo en tono de regaño, sino con un tono de tranquilidad que daba más miedo que un grito, como si supiera que había algo ahí que no se podía encerrar del todo, y que ahora me había reconocido. Yo me fui a mi casa, y esa misma tarde le mandé un mensaje diciendo que renunciaba, que gracias por la oportunidad. Nunca volví, y por miedo tampoco nunca denuncié. Yo sé que esas cosas, el maltrato animal y así, pues tiene cierto peso sobre la ley. Pero esa persona debía estar bien parado como para tener esas cosas ahí en su propia gasolinera. Pasó el tiempo, decidí cambiarme de ciudad, hasta de número, pero cada tanto, de repente, cuando me agarra el insomnio, me viene ese olor a azufre en la nariz. No sé si me lo estoy imaginando o de verdad lo huelo, pero recuerdo como si estuviera en ese mismo lugar, como si esa cosa me hubiera seguido. Nunca se lo conté a mi familia. A veces me preguntan por qué ya no quiero volver al pueblo, y yo solo les digo que pues tengo mucha chamba en esta nueva ciudad. Pero la verdad es que yo quedé traumado al ver esa cosa en esa pequeña bodeguita. A veces todavía lo escucho en mi cabeza, como si no hubiera pasado tanto tiempo. Ese grito, tan seco y desgarrado, como si alguien se estuviera quemando vivo, como si se estuviera partiendo el alma desde adentro. Esto me pasó hace como año y medio. No le conté a nadie de mi familia porque pensé que iban a decir que estaba exagerando o que me estaba sugestionando. Apenas hasta hace unos pocos meses me animé a escribirlo. Me costó muchísimo, porque recordarlo es como volver a ese lugar, pero ya no quiero cargarlo solo, así que aquí les va mi historia. Yo trabajé durante 6 semanas en una gasolinera que está saliendo de la ciudad, pegada casi al cerro, sobre la carretera vieja que ya casi no usa nadie, excepto algunos traileros que no quieren pagar la autopista. Esa gasolinera siempre me dio mala espina, desde la primera vez que fui a echar gasolina como cliente, pero necesitaba el trabajo. Me quedé sin chamba en la tienda donde estaba y un conocido me pasó el dato. El turno era de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Me dijeron que me iba a tocar con otro chavo, que regularmente éramos solo 2 y que nomás despachábamos. No era de esas gasolineras Pemex, como que tenía una concesión de otra empresa. Nada moderno, apenas unas lámparas feas y un cuartito donde te podías meter a descansar, y otra oficina cerrada que solo usaba el patrón. La primera noche no pasó nada raro. El compañero que me entrenó me explicó cómo funcionaban las bombas, cómo cobrarle a los clientes directos en la mano y todo eso. Solo me llamó la atención que al final del turno me dijo así medio en serio o medio en broma: «Si escuchas algo raro allá donde están los baños, no vayas, nomás quédate acá». Pensé que lo decía por seguridad, tipo si nos podían asaltar o vagabundos que se metían a dormir ahí. Dije que todo bien, que yo no solía meterme en esas cosas, y que si llegaba a escucharlo pues que yo le avisaba para ir a revisar juntos o a ver qué chingados hacíamos. Pero esa advertencia se me quedó dando vueltas. A partir de la segunda semana fue que las cosas comenzaron a sentirse distintas. Primero fueron los silencios. Sonaba raro, pero había momentos en que todo se callaba. No había absolutamente nada de ruido. Ni grillos, ni insectos, ni el viento. Solo se oía el zumbido de la misma gasolinera. Esos momentos me ponían la piel de gallina, como si algo me estuviera observando desde los matorrales o desde el baño del fondo. Luego empezó a pasar lo del parador. Era un espacio abierto junto a la gasolinera, como una especie de zona de descanso donde antes estacionaban los traileros, con unas banquitas oxidadas y una mesa de concreto. Estaba medio cubierto por unos árboles y matas grandes. Casi nadie se acercaba ahí, pero yo sí vi gente. Una madrugada, serían como las 3:30, llegó un carro. Era un Jetta viejo, blanco. Se paró en la bomba 2. Me acerqué y vi que había un señor con sombrero y una mujer al lado. No me saludaron ni bajaron el vidrio. Solo me hicieron una seña con la mano. Les despaché gasolina como siempre, pero cuando me acerqué a la ventana para poder cobrarles, ya no había nadie. El carro estaba apagado, vacío, sin luces. Revisé por todos lados. Pensé que a lo mejor me había distraído lo suficiente y se venía a sentar a esas mesitas, pero no había señales de que se hubieran bajado, ni puertas abiertas, nada. Yo tampoco escuché nada. Volté hacia el parador y juro que vi a la mujer ahí, a la orilla del campo. No se movía ni caminaba, solo estaba ahí, viéndome. Luego parpadeé y ya no estaba. Al otro día le conté eso al otro chavo, el que hacía el turno antes de mí, esperando que se riera o me dijera que era una broma pesada. Pero solo me dijo: «Tú no los mires directo, tú sigue trabajando». Esa respuesta me dejó peor. ¿Cómo que no los mire directo? Esa misma semana empecé a escuchar cosas, ruidos de pasos detrás de la estación, como si alguien caminara entre las piedras, a veces corriendo.
Escuchaba como si arrastraran algo metálico por la pared o el rechineo de unas llantas frenando. Una noche escuché el sonido de un tráiler acercándose, pero nunca llegó. Lo escuché frenando, rechinando fuerte, y luego nada. Salí a la calle a ver si ya se había ido de paso o algo así por el estilo, pero no había la más mínima señal de nada. Le conté eso a mi compañero. Él me dijo que el patrón casi no se aparecía, solo él. Le dije que necesitaba saber qué pasaba, que si era algún tipo de broma pesada o si había algún vagabundo rondando la zona. Me miró serio y se quedó callado un rato y luego me dijo: mira, pues ya estás aquí, solo te digo esto. Hay cosas que se quedaron aquí después de lo que pasó. Tú no te metas, no le hagas caso y es tu trabajo. ¿Quieres seguir? Bien. Si no quieres, pues ahí está la puerta. La verdad, los que estamos aquí pues ya estamos acostumbrados y no queremos que nos arruines el ambiente laboral, la verdad. Sí, yo sé que da miedo las primeras veces, después te acostumbras. La verdad, el trabajo está bien. Si quieres quedarte, adelante. Si no, eres libre de irte. Ya no me dijo más. Esa noche no pude dormir nada al llegar a mi casa. Me desperté en la madrugada empapado de sudor, con la sensación de que algo me había trepado encima en sueños, como si alguien me hubiera aplastado el pecho con toda su fuerza. Y aún así decidí regresar al trabajo. No sé si por necesidad, por el dinero o por terquedad, pero regresé. Una madrugada me tocó estar solo porque el otro compañero se enfermó. El patrón no quiso cerrar el turno. Me dijo que si podía aguantarlo, me lo pagaba. Un poquito más, como un pequeño bono. Acepté, aunque por dentro me dio mala espina. Todo iba relativamente tranquilo. Llegaron algunos carros, unos trailers, pero eso como de las 2:40 de la madrugada. Empezó a oler raro. No sé cómo explicarlo, como a llanta quemada mezclada como con gasolina. Pero no era exactamente eso. Era un olor raro, viejo, como si estuviera muerto. El olor venía otra vez del lado del parador. Traté de no voltear, pero era insoportable. Me acerqué un poco, solo desde la banqueta de concreto, y vi algo que no me dejó en paz hasta el día de hoy. Una figura parada justo donde estaba la mesa de concreto. Era un hombre, creo, aunque no se le veían bien los rasgos. Era como si tuviera la piel quemada. Estaba completamente inmóvil, pero se sentía su presencia como si estuviera gritando en silencio. Mis piernas empezaron a temblar como si fuera una gelatina. Traté de dar 2 pasos hacia atrás, parpadeé y desapareció. Rápidamente, por el miedo, decidí meterme al cuartito. No sabía qué hacer, solo me sentía más seguro allá adentro. Me metí al cuartito a esperar a que pasara algo. Tras unas horas salió el sol. Sentí que podía respirar. Decidí llamarle al patrón. Le dije que ya no iba a seguir si no me decía qué era lo que estaba pasando. Que si era una maldita broma ya era demasiado. Que no estaba loco. Y ahí fue donde me soltó todo. Dijo que hacía como unos 5 o 6 años. Un tráiler se quedó sin frenos y se estrelló directo en la estación. Eran como las 3 o 4 de la mañana. Mató al despachador que estaba en la bomba. Aplastó un coche donde venía una pareja y reventó una de las bombas. Hubo algo de fuego, gritos y muerte. Dijo que desde entonces pasaban cosas raras, pero que mientras nadie se metiera con los muertos, ellos no hacían más que de repente molestarte, pero de ahí no pasaba. Yo no supe qué responder, simplemente le colgué. Aguanté en el trabajo unas noches más, con miedo, con la música del celular tratando de apagar todos los sonidos extraños, pero todo se empezó a poner más pesado, más denso, y entonces vino esa maldita última noche. Esa noche, después de que mi jefe me contó lo del accidente, me fui a mi casa, pero no dormí. Me quedé acostado con los ojos abiertos, viendo el techo, repasando cada cosa rara que me había pasado desde que entré a trabajar ahí. Todo empezó a tener sentido, pero no me daba paz. Al contrario, me sentía más inquieto, como si ahora que sabía la verdad, todo se fuera a poner peor. Y no me equivoqué. La misma noche siguiente a esa plática, justo como a la 1 de la mañana, llegó un carro viejo, un Chevy, de esos oxidados, color naranja. Se estacionó en una bomba. Yo me acerqué y le pregunté cuánto iba a cargar. El tipo solo me señaló con la mano sin decir una palabra. Se me hizo raro, pero pensé que no quería hablar, o que tal vez estaba borracho o bajo los influjos de alguna sustancia. Le volví a repetir, pero solo me señaló ahora el tanque de gasolina. Pensé que tal vez era lleno, así que lo dejé correr. Mi idea era dejarlo correr hasta 100 pesos, luego 200 y así hasta que él me dijera que me detuviera. Empecé a despacharle y cuando volteé al asiento del conductor, ya no había nadie. El carro estaba vacío. Revisé los alrededores, me asomé atrás, hasta abrí la puerta del coche, pero no había nada ni nadie. Apagué la bomba y cuando regresé a la oficina ya no estaba el carro. No oí ningún ruido de motor, ni luces, nada, como si nunca hubiera estado ahí. Se me hizo bastante extraño, pero todavía faltaba lo peor. Esa misma madrugada, como a eso de las 5, ya casi por amanecer, escuché el ruido de un tráiler. Era distinto, no era el típico rugido del motor, sino un rechinido, como de llantas frenando de golpe.
y después se escuchó el golpe, fuerte, seco, y un grito tan humano y desgarrador que me revolvió el estómago. Rápidamente salí a ver qué había pasado, a ver si se había accidentado un tráiler afuera, pero no había nada. Lo que sí encontré fueron gotas de sangre, goteando en el piso. Incluso hasta vomité del susto. Me recargué en la pared, temblando, poniendo mis manos sobre mis piernas, tratando de procesar el shock de lo que estaba pasando. Esa fue mi última noche. Al amanecer, en cuanto llegó el relevo, le dejé las llaves en el escritorio y me fui. Ni siquiera quise pedir mi sueldo. No di explicaciones, simplemente me largué. A las pocas semanas me marcaron para que fuera a firmar unos papeles y recogiera mi finiquito, pero no fui. Les dije que me depositaran o que se lo quedaran, ya no me importaba. Y yo nunca le quise contar oficialmente, porque pues me iban a decir que estaba loco. Yo no estaba dispuesto a eso. A lo mejor ellos ya se habían acostumbrado, pero para mí me estaba sobrepasando. Al final, afortunadamente, pues mi patrón sí me depositó mi finiquito por los días que había trabajado. Y pues nada, hice mi vida otra vez nuevamente. Volví a conseguir un empleo en otro lugar y actualmente pues estoy trabajando en una ferretería. La paga es un poquito menor y un poquito más pesado el trabajo, pero al menos aquí no me están asustando cada 5 minutos. Y pues bueno, Foster, esta es mi historia. Espero la disfruten y espero que si alguien la haya escuchado, nunca le toque pasar algo parecido a lo mío. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra ritual para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.